se ready para exportar. Todo el mundo ha puesto su atención en lo que está pasando en la región de Ucrania y de Rusia y todas las regiones aledañas. Realmente, desde el C-24 de febrero, en el que Rusia decidió invadir a Ucrania, hemos sido testigos de una guerra, de un ataque despiadado, de escenas horroríficas que nos llegan desde diferentes ciudades de Ucrania, que realmente han creado una crisis humanitaria en esa región y realmente escenas de genocidio y de un ataque despiadado que rogamos pueda tener un fin lo antes posible. Esa realidad que nos afecta porque somos testigos en las pantallas de las computadoras o de los televisores, es una realidad también que nos afecta a nosotros como país, porque vivimos en un mundo interconectado, mercados interconectados, y no somos ajenos a lo que pasan, sobre todo en países que producen lo que producen Rusia, Ucrania, que inciden directamente en precios de los combustibles, por ejemplo, del petróleo, que a su vez influye en los costos generales de casi todas las demás cosas, no solamente la gasolina o el gasoil que consumimos, sino también todos los derivados y todos los productos que dependen de ello, incluyendo el transporte, que es otro elemento adicional que encarece los productos que importamos o las materias primas que importamos para los productos que son manufacturados en la República Dominicana. Aparte de eso lógico que es el aumento de los combustibles que ya venían en alza y que esta invasión ha potenciado, también, aunque ha tenido sus altas y bajas, el efecto que esto ha tenido en el costo de los alimentos, sobre todo los llamados commodities, los productos como el trigo, que se compran y que son materia prima usadas en todas partes del mundo, ha sido extraordinario. Si ustedes ven en la gráfica que les mostramos, esto fue presentado por el UNTAC en marzo, y mostraba cómo esa invasión de Rusia a Ucrania había tenido un impacto en el precio de los productos agrícolas, sobre todo los llamados commodities, que fue mayor que el impacto que muchísimos otros eventos a lo largo de los últimos años han tenido en los precios a nivel mundial. No es para menos, porque esa región de Rusia y Ucrania suple la tercera parte del trigo que se consume en el mundo, la quinta parte del maíz y la mitad del aceite de girasol. Y ustedes dirán, ¿aceite de girasol? Pero nosotros no consumimos aceite de girasol. Pues sí, el aceite de girasol es un componente importante para las manufacturas en reposterías, las granolas, los cereales que tomamos, los alimentos para animales, los productos de belleza, se usan, tienen múltiples usos en muchos de los productos que consumimos y que fabricamos. Otro producto que se ha visto afectado por esta invasión es la de los fertilizantes, que también ya venían un poco en alza antes de que Rusia invadiera a Ucrania. Sin embargo, esto se ha empezado a incrementar, y los grandes fabricantes de fertilizantes del mundo nos dicen, como Yara International, nos dicen que no es si vamos a movernos hacia una crisis alimentaria, sino que lo que vamos a tener que estudiar es cuán grande va a ser esta crisis alimentaria. Para nuestra parte del mundo, que estamos un poco apartados y que aunque todo nos afecta, no dependemos, nosotros estamos viendo, por ejemplo, países en el Medio Oriente o en África que tienen una dependencia mayor de los programas de alimentación de las Naciones Unidas, que se ven afectados por esta falta de productos, y que ve entonces afectada la alimentación que se le da a poblaciones que ya estaban
en situaciones de hambruna. Entonces, en nuestro caso, para nuestro lado, vamos a tener consecuencias y en un ratito vamos a ver algunas de ellas, pero también quiero mencionar como parte del impacto general que van a tener, que va a tener este desastre humanitario y esta guerra que se libra en estos momentos en Ucrania, es que también esa zona de Ucrania y Rusia suplen metales como el níquel, como el cobre, como el hierro que nosotros importábamos de Ucrania, el neón, el palladium, el platino. El palladium se usa mucho para carros, para los dientes, para teléfonos, el titanio para los aviones. La interdependencia de esa zona, por ejemplo, el neón, el 90% del neón se viene de Rusia, pero se procesaba en Odessa, un puerto de Ucrania. La ruta marítima también, que afectadas en el Mar Negro, que vimos recientemente que alguien confundió un barco del país de Dominica con la República Dominicana, que fue agredido por tropas rusas en el Mar Negro. Teníamos un importante número de turistas, el 5% de los turistas dominicanos venían de Rusia. Algunos de nuestros productos frescos se exportaban al mercado ruso y ya toda esa, el comercio con Rusia ha sido suspendido. El comercio con Ucrania no está suspendido. Sin embargo, las condiciones de un país bajo ataque, pues obviamente va, si logra terminar de cosechar el trigo y los productos que tienen en sus campos, si no son devastados por los ataques, como quiera hay un tema de quién los cosecha, quién los recoge, cómo se transporta. Ya el ministro de Agricultura de Ucrania habla de que van, por lo menos en el mejor de los casos, a poder suplir la mitad de lo que suplían antes. También se ha alterado el mercado de servicios porque muchos de los ingenieros y servicios de outsourcing de alta, de mucha capacidad intelectual, pues también se ha visto mermado en el caso de Ucrania, porque muchos se han ido a pelear y otros a defender su país y otros han tenido que abandonar y ser refugiados. En nuestro país estamos hablando, tenemos que pensar que esta situación con los fertilizantes, por ejemplo, ya está afectando, y nos lo cuentan algunos de los agricultores, ya está afectando parte de nuestro campo porque los precios han aumentado y van a seguir aumentando. Por lo tanto, muchos de nuestros agricultores se verán en la necesidad de usar productos alternativos o de no usar fertilizantes, lo cual quiere decir que va a reducirse drásticamente la productividad de esas fincas, y que también la capacidad de luchar con algunas enfermedades también se van a ver afectadas. ¿Qué podemos hacer? Ya hay lugares en nuestro país donde se está procesando abono orgánicos. Hace poco, aquí mismo, en Ready para Exportar, tuvimos a Elena del Conte hablando sobre un proyecto en el que mujeres de las galeras hacían compost orgánicos. Tenemos que apostar, tenemos que invertir en todo el que pueda procesar abono orgánico de calidad para que nuestras siembras no se vean mermadas, para que nuestros agricultores puedan sembrar a un precio razonable, de manera que no se encarezca la producción local, porque una de las ventajas que tenemos como país es que tenemos un sector agrícola que puede producir lo que consume el país y puede exportar. Lo demostramos en la pandemia, pero ese sector necesita abonos, ese sector necesita apoyos. Y en el caso del trigo, que se prevé, por supuesto, que esa escasez, que este factor, no lo vamos a ver
más adelante, porque esta es en el invierno, cuando empezó la invasión, nosotros estábamos consumiendo lo que se cosechó el verano pasado. Sin embargo, ahora es que viene el tiempo de que se hubiese o se tendría que cosechar todo y vender todos esos productos. Por lo tanto, si esta crisis se prolonga más, va a querer decir que no vamos a tener acceso y aún se resuelva el problema, pues no se está cultivando y no va a haber la misma cantidad, no se va a suplir a los mercados que habían antes. Por lo tanto, como quiera, va a tener un efecto que va a durar un poco de tiempo, así como el precio de muchos productos empezó a subir cuando la pandemia terminaba, pero era un efecto residual de la crisis que vivimos durante la pandemia. Asimismo, podemos ver una crisis residual más adelante en el año, cuando nos llegue la época de las teleras. En el matutino comentábamos esta semana que tendríamos que pensar en que a falta de pan, ya sabes, pero también a falta de pan, innovación, que deberíamos desde ahora estar pensando en que algunas de esas harinas que ya algunas empresas de la República Dominicana están produciendo, tal vez podrían ser un buen sustituto para hacer un buen pan, un buen pan sobado, un buen pan de agua, un buen pan de los que hacen las panaderías dominicanas, pero para eso tenemos que experimentar, para eso tenemos que probar, y si alguno de esos da resultados, tendremos entonces que cosechar la yuca, la batata, lo que sea que dé esto, siempre y cuando sean productos de ciclo corto, tendríamos que cosecharla con suficiente tiempo como para tener la cantidad de harina que vamos a necesitar. Tenemos que poner una atención ahora proactiva. Sí, los gobiernos van a tener que tomar medidas, hacer subsidios para evitar que muchos de esos precios afecten la mayoría de la población, pero no podemos, primero, los subsidios no van a remediarlo todo, y segundo, no creamos riquezas con subsidios. Entonces, los subsidios tienen que ser para evitar un mal mayor, pero tenemos que, ahora, en los momentos donde nuestra economía está creciendo, invertir pública y privada en soluciones que nos den una alternativa de todos esos problemas que ya vemos venir. Necesitamos producir abonos orgánicos, y eso nos va a dar una ventaja, porque aún si acabase mañana la guerra, si nosotros empezamos a producir en grandes cantidades abonos orgánicos, podemos exportar y podemos tener una mayor cantidad de productos orgánicos en nuestro país que se pueden vender y se cotizan internacionalmente, con una tendencia de mercados internacionales de una mayor demanda de productos saludables, de productos orgánicos. Entonces, vamos a pensar en esas soluciones ahora, vamos a prepararnos ahora, vamos a rogar para que se logre la paz y se retire Rusia de Ucrania, pero además de eso, debemos también darnos cuenta de cómo eso nos va a afectar, va a afectar nuestra economía, nuestro día a día, y tenemos que pensar, obsesionarnos en este problema para innovar, para buscar soluciones que nos permitan sobrevivir esta crisis de mejor manera. Alguien decía que una crisis es algo terrible para desperdiciar, que hay que aprovechar las crisis para innovar y para crecer. Y si ya estamos viendo en las señales, apostemos por el abono orgánico, apostemos por harinas alternativas, apostemos por nuevos productos que ofrezcan soluciones a nuestras empresas, a nuestra manufactura, a nuestras panaderías, a nuestros agricultores y a nuestra economía. Muchísimas gracias por su sintonía hoy, y los esperamos la próxima semana en Red para Exportar y Metro.